pudiera ser que estuvieras en este grupo, que espero que no, que acabo de decir, acércate a Dios, ponte delante del Señor y en esta mañana deja que Dios envuelva tu mente, tus pensamientos, tu corazón y que la gloria del Señor se derrame en tu vida. Es verdad. Están serios. Mira, que está a tu lado, dale un fuerte abrazo, salúdale, abrázale, sonríele. Da gracias a Dios porque te ha puesto al lado de... Aleluya. Ahora os veo más. Gloria al Señor. Estamos ya, como hemos dicho, hoy es el día de inicio a estos días, como ha dicho la pastora, tan importantes para todos los cristianos. Nos metemos de lleno en una semana muy especial, la Semana Santa, y habiéndonos ya recordado por la lectura que ya desde el inicio se nos ha recordado la entrada triunfal de un domingo como el de hoy, que hizo Jesús a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Así que, habiéndonos ya recordado esto, entrando ya de lleno en esta semana tan, como decía, importante para nosotros, hoy seguimos hablando de la palabra de la cruz, que ya empezamos el domingo pasado, pero también, como ya dijimos el domingo pasado, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, la crucifixión de Jesucristo y su resurrección, que Dios mediante el domingo que viene estaremos hablando y predicando de ella, dándole gracias y dándole gloria a Dios. Este tema, hermanos, es, como dije el domingo pasado, el eje central de todas nuestras predicaciones. Anunciar la palabra de la cruz es la misión que, como embajadores que somos, representantes del cielo, Dios nos ha encomendado: predicar el mensaje que trae vida y que trae esperanza y brota de la cruz. Pero antes de predicar, de hablar sobre algunas de las cosas que Jesús dijo, ya dijimos algunas el domingo pasado, pero antes de continuar con algunas más de las que Jesús dijo colgado en aquella cruz, vamos primero a leer unos textos con los cuales quiero empezar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. El apóstol Pablo está hablando a los corintios, les dice, mira, 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿a quiénes? A quienes han recibido a Cristo en sus corazones como su Señor y como su Salvador. A los que han sido justificados no por sus obras, porque ninguno de los que estamos aquí somos justos. A los que hemos sido justificados por Cristo, por lo que hizo Cristo, y nos hemos acercado a Cristo y hemos rendido nuestras vidas y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. A todo ello, a todos ellos, a ti y a mí, la palabra de la cruz es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Poder de Dios. Y me encanta Corintios, me encanta toda la Biblia, pero y Corintios también. Y en el capítulo 2, verso 1, me encanta cuando Pablo les está diciendo que recuerden los corintios que cuando Pablo estuvo con ellos para anunciarles su testimonio, lo hizo de dos maneras. Y ahí leemos en el versículo 1 y hasta el 4. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y fíjate cómo estuvo delante de ellos también. Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hasta aquí de momento. Fijaos que Pablo estuvo para anunciarles el testimonio, para anunciarles la palabra de dos maneras: con temor y con temblor, y sin palabras elocuentes y sabias con el fin de deslumbrarles.
Los griegos estaban muy interesados en eso. A ellos les interesaban mucho dos cosas. Primero, eran admiradores, amantes de la fortaleza física. Y además eran amantes de la sabiduría humana. Pero Pablo les está diciendo, y lo hemos leído en este capítulo, el fin y el propósito no fue impresionaros con palabras elocuentes o sabias, ni con fuerza física, ni deslumbrando nada, sino que el propósito fue presentarles ¿a qué? ¿O a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y ese es el énfasis, ese es el contenido. Ese es, como decía, el eje principal y fundamental y prioritario en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros testimonios y en cualquiera de las predicaciones que a nivel testifical o a nivel de predicación podamos llevar a cabo. A Cristo y a este crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el énfasis era ese, y Pablo lo deja bien claro, en el verso 4 nos está diciendo cuál era el método de Pablo, y eso también me encanta. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ya hemos visto que ese es el énfasis. Y ahora vamos a ver cuál era el método de Pablo. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Aleluya! Para que vuestra fe, y esto es muy importante, y donde quiero detenerme solo un par de minutos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? En el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el poder de Dios. Nuestro énfasis es la cruz. Y nuestro método es demostrar el poder del Espíritu Santo a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso no hay nadie que pueda rebatirlo. Es como aquel ciego, mira, Jesús lo sanó y aquellos buscaban. A mí dejarme de historias, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro método para que nuestra fe no dependa de lo que nos digan. Para que nuestra fe no dependa de lo que podamos estar viendo en las noticias. Para que nuestra fe no dependa de lo que puedan opinar transgiversando y mintiendo en contra de nosotros. Para que nuestra fe no dependa siquiera de nuestra situación personal o particular que podamos estar viviendo. Que nuestra fe dependa del poder, de la soberanía y de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es muy importante, hermanos, porque enfrentaremos 1000 luchas y si eso no lo tenemos claro, entonces tendremos problemas y decaeremos. Pero si fundamentas tu fe en el poder de Dios, en la soberanía de Dios y en la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz, aunque para ellos sea locura, para nosotros es poder del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí sigue hablando Pablo. La sabiduría de Dios es por el Espíritu. El mensaje de la cruz nos ha sido revelado a nosotros por el Espíritu. Mira lo que dice el verso 10 del capítulo 2. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no entienden, cosas que no comparten. El Espíritu Santo nos las hizo a nosotros ver y entender. No fue por nuestra forma de pensar, no fue por nuestro saber, no fue porque fuimos, fue por el Espíritu Santo. Así vemos el Espíritu Santo activo en la evangelización cuando estamos predicando la cruz. Vemos al Espíritu Santo que está activo, lo está en el creyente, porque es el Espíritu Santo el que nos hace comprender las verdades de la palabra de Dios. Y no se pueden entender sin el Espíritu de Dios. Y ahí está el Espíritu del Señor en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos hace entender las cosas. Y el Espíritu Santo además es el que pone palabras en nuestra boca
es el que nos enseña qué tenemos que decir, cómo tenemos que hacerlo, y el que hace que recordemos la palabra, y el que pone esas palabras. Y el Espíritu Santo además es el que nos da la capacidad para mostrar el poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así el Espíritu Santo está activo en el creyente mientras estamos predicando y anunciando la palabra de la cruz. Y está activo también con aquel a quien estamos dando testimonio, con el perdido, con aquel que está destinado a una muerte eterna. Y el Espíritu Santo está allí trayéndole ¿qué? Convicción de pecado en su corazón. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer a aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan conocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Él es el Espíritu Santo en nuestro interior. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días, porque necesitamos que el Espíritu Santo ponga palabras, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos revele los principios y la palabra del Señor, y porque necesitamos que el Espíritu Santo muestre el poder de Dios a través de lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de los demás. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su amor? Por su amor, el amor de Dios. La semana pasada hice mención, y lo voy a hacer porque siento otra vez de hacerlo, y porque es importante que lo tengamos bien presente cuando miramos a la cruz. Estamos viendo el amor de Cristo, porque Cristo se entregó por nosotros por amor. Dios envió a su Hijo Jesucristo, unigénito, por amor a todos nosotros. Éramos nosotros quienes merecíamos estar allí, pero Él fue nuestro sustituto, lo hizo por amor. Así que en la cruz, y mirando a la cruz, vemos las dimensiones del amor de Dios, vemos las dimensiones de la cruz. Y recordáis, la semana pasada vimos la anchura de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es lo suficientemente ancha como para que todos reciban la vida eterna, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Es por eso que Él está retardando su venida. Lee segunda de Pedro capítulo 3. Él está retardando su venida porque quiere que todos vengan al conocimiento, porque desea que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Ese es su deseo. Por eso la cruz es lo suficientemente ancha para acoger a todos. Y ahí estamos nosotros representando a Cristo, predicándoles la palabra de la cruz, para que vengan a Cristo y reciban vida y reciban esperanza. Es lo suficientemente larga, y hablábamos de su longitud, porque no tiene medida. Recordáis que el domingo pasado hablábamos de eso. Nosotros queremos medirlo todo, pero el amor de Dios se escapa, sobrepasa nuestro entendimiento. No somos capaces de comprender y no somos capaces de medirlo. Es por eso que el Espíritu Santo a nuestra vida y a nuestro interior trae conocimiento en parte de lo que realmente las medidas de la cruz no podemos entender. No podemos medir el amor de Dios. Hablábamos también de lo profunda que es la cruz, ¿verdad? Es más profunda, mucho más profunda que tu pecado, que tus pecados y que tus errores y los míos. Es tan profunda que decía el domingo pasado que llega hasta las mismísimas puertas del infierno para liberar al que está oprimido. Es lo suficientemente profunda, para llegar a aquellos que están en una desolación tan grande, perdidos. Es ancha para que pueda llegarles el mensaje de Jesucristo y traerles vida. Y es lo suficientemente alta como para estar conectados con el trono de Dios. Una de las cosas, como sabéis, que sucedió cuando segundos antes de que Jesucristo ya muriera en la cruz, segundos antes, el velo se rompió, se partió de dos en dos. Y muchos o todos conocéis cómo estaba el tabernáculo, y que había un velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo.
Y en ese lugar santísimo donde estaba la mismísima presencia de Dios, solo podía entrar el sumo sacerdote y, como bien sabéis, solo podía hacerlo una vez al año. Pero cuando Jesucristo murió, segundos antes, ese velo se rompió, se quebró, dándonos a entender y a experimentar que ahora tenemos entrada libre al acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia, como dice el escritor de Hebreos, para alcanzar el oportuno socorro que podamos tener. ¿Cuántos necesitan en esta mañana ayuda? Yo. Hay alguna que la necesita muchísimo. Estás en el mejor lugar. Porque aquí está Jesucristo y el velo se rompió. Y tenemos entrada libre para acceder a su misma presencia, hasta su trono, para quebrantarnos, para que Dios en esta mañana pueda hacer. Así que no salgas de este lugar sin hallar el oportuno socorro que Dios quiere darte. La misericordia y la gracia, la salvación, el perdón, el amor, todo lo que tú quieras ahí meter. No salgas de este lugar porque estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y es el tiempo que Dios ha definido y diseñado para que tú puedas en esta mañana experimentar los milagros de Dios. ¿Lo crees, de verdad? Juan 19, 26. El domingo pasado vimos algunas de las cosas que Jesús dijo. Y hoy de una forma muy breve, voy a ser muy breve. Y no me voy a detener en cada uno de ellos demasiado. Pero veremos otras de las frases o palabras que Jesús dijo, estando clavado en aquella cruz. Y vemos en el capítulo 19, verso 26 y 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El designio de Jesús no era proveer para Juan, sino proveer para su madre. Ya vimos que Jesús es la solución frente a nuestra situación de muerte espiritual. Es la solución frente a nuestra situación de muerte espiritual. ¿Debido a qué? Como ya dijimos el domingo pasado y como bien sabemos, debido a nuestro pecado, a esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo, que nos lleva a ofender. Debido a eso, ya vimos que Jesús, y hoy seguimos recordando eso, fue la cura, fue la solución a nuestra situación de muerte espiritual. Pero eso también incluye, y ahí también está la cura de Jesús para todos nuestros problemas sociales y nuestros problemas relacionales. La cruz es lo suficientemente ancha como para incluir todo eso. Ya vimos la semana pasada que se nos enseñó el principio del perdón. Y ahora Jesús nos está enseñando a través de estas palabras el principio de las relaciones fraternales. Di conmigo, relaciones fraternales. No, al que está al lado. Relaciones fraternales. Uy, algunos lo dicen, pero... Relaciones fraternales. Las relaciones fraternales que abarcan el unos a otros. Y que si estudiamos en el Nuevo Testamento las epístolas nos vamos a dar cuenta que hay como mínimo 60 expresiones que tiene que ver con nuestras relaciones fraternales los unos a los otros. Por lo tanto, la Biblia le está dando mucha importancia a eso. Todas las personas sienten el impacto de la muerte en la cruz. Y por tanto, para que las relaciones sean sanas, y escucha porque esto es sumamente importante, para que las relaciones sean sanas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia, para que las relaciones sean sanas,
se hace imprescindible adoptar el carácter de Cristo en la cruz. Sí o sí. Adoptar el carácter de Cristo en la cruz. Despojarse de uno mismo. Se hace imprescindible. Despojarnos de nosotros mismos. Teniendo ese mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó de su gloria para habitar entre nosotros. Despojarse de uno mismo, negarse a uno mismo, porque a veces la carne nos tira a reaccionar o a decir o a hacer. Pero adoptar el carácter de Cristo implica muchas veces, con respecto a nuestras relaciones en todos los ámbitos, negarnos a nosotros mismos, tomar forma de siervo. Y el siervo es el que sirve y no espera ser servido. Estimando a los demás como superiores incluso a nosotros mismos. Eso es tener esa actitud con la humildad y la sencillez de mirar al prójimo y considerarlo como mayor que nosotros, con esa actitud de servicio. Humillarnos a nosotros mismos. Ay, pastor, es que lo que estás diciendo es que esto es imposible. Sí que lo es. Es imposible humanamente. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Solo tenemos que rendirnos delante del Señor, rendirnos delante de Cristo y decir: ayúdame a vivir, a tomar este sentir que tú tomaste en la cruz, viendo a los demás de esta manera como estamos hablando, humillarnos y siendo obedientes a los mandatos de Cristo. Y si miras las epístolas, como decía antes, verás un montón de unos a otros. Dice: sobrellevad las cargas los unos a los otros, honraos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, aceptaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, etc. Hasta 60 podría estar mencionando. Mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que honraste? ¿Cuándo fue la última vez que serviste? ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste? Y no estoy hablando de esas relaciones fáciles que te llevan a asumir esto, sino aquellas que nos ayudan a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es lo que quiere hacer en nosotros: cambiarnos y cada vez ser más parecidos a Él. ¿Cómo se manifiesta que cada vez somos más parecidos a Él? En nuestro devocional con Él y en nuestras relaciones con los demás. Porque debemos demostrar a Cristo en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. Lucas capítulo 23, 39. Otra de las cosas que Jesús dijo colgado en aquella cruz. Lucas 23, el 39. Uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, es tremendo, hermanos. Ya dije la semana pasada que aquel criminal merecía, como tú y como yo, y como el otro criminal que estaba colgado, merecía lo mismo, merecía la muerte, como nosotros, por nuestro pecado, por haber ofendido a Dios, por habernos alejado de Dios, por haber no querido saber nada de Dios, por haber hecho bien lo que bien nos parecía, como aquel, merecíamos también nosotros. Pero fijaos, y esto es lo que me emociona, una simple oración a Jesús
puede cambiar el destino eterno de cualquiera. Una simple oración. Así como le ocurrió a aquel malhechor colgado de esa cruz, puede ocurrirte a ti en esta mañana. Solo necesitas clamar a Jesús. Solo necesitas venir delante de Jesús y como aquel, clamar, buscando su gracia, buscando su perdón, buscando su misericordia, buscando su ayuda. Observa, y por eso he querido leerlo todo, observa la fe y el compromiso de esa simple oración. Mostró arrepentimiento al confesar sus pecados. Dice, nosotros estamos padeciendo lo que recibimos porque lo merecen nuestros hechos. Eso es un arrepentimiento. Y después dice, le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Es decir, estamos viendo arrepentimiento y estamos viendo fe de ese hombre, sabiendo que Jesús como Señor tenía un reino. Y es lo que Cristo en esta mañana, frente a esa simple oración, nos está pidiendo a cada uno de nosotros. No hay más. Arrepentirnos, quebrantarnos delante del Señor, humillarnos delante de Dios una vez más, porque la cruz es lo suficiente ancha como para volverte a recibir. Humillarnos delante de Cristo una vez más y creer que Jesucristo es el Señor, que murió también por ti, que murió también por mí y que al hacerlo nos trajo vida y nos trajo esperanza. Él nos regala por gracia la vida eterna, pero solo te pide eso. Ese compromiso que te lleva a arrepentirte, a decir, Señor, aquí estoy, te traigo mi vida, te traigo esto, te traigo aquello, ayúdame, acuérdate de mí, en esta mañana rescátame, sálvame, ayúdame. Y Cristo, ¿crees que no lo va a hacer? Él murió por ti, ocupó tu lugar, ocupó mi lugar. Una simple oración, clama a mí. El Señor te dice en esta mañana, clama a mí. Uno más. Lucas capítulo 23, para no movernos, versículo 44. Dice, cuando era ya la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya eran las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, que como he dicho antes, el velo del templo se rasgó. Ya hemos dicho lo que eso significaba. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y fíjate, y solo menciono este detalle, pero a Jesús nadie le estaba quitando la vida. No era que le estaban quitando la vida, es que Él la estaba entregando. Él la estaba entregando por ti y entregando por mí. Juan capítulo 10, verso 9 dice, 11, perdón, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el nombre de Dios. Y el domingo que viene estaremos hablando de ese día de victoria, donde la muerte no pudo detenerle. Pero en esta mañana estamos recordando que no es que a Jesús le quitaran la vida, Él la entregaba por ti y por mí. ¿Acaso crees que esa cruz, tal como he estado diciendo, no es lo suficientemente ancha como para recibirte en esta mañana? Si te entregas, si le das, si le haces Señor de tu vida.
Juan capítulo 19, verso 31. Y con eso ya voy a ir acabando, porque creo, hermanos, que esa canción, bueno, yo creo que todas las canciones de hoy, guiadas por el Espíritu Santo, pero ha habido una, y han sido todas, pero ha habido una que es como la conclusión de lo que en esta mañana la palabra de Dios nos lleva. Yo quiero enamorarme. Frente a lo que Jesús hizo, es imposible que en esta mañana no le digamos: yo quiero adorarte más, yo quiero enamorarme más, yo quiero entregarme más. Frente a lo que Jesús hizo por ti y por mí, es imposible que en esta mañana no queramos quebrantarnos, no queramos adorar a Dios. No queramos decirle: Señor, yo quiero en esta mañana adorarte, quiero enamorarme más. Quizá necesito pedirte perdón, quizá necesito en esta mañana entregarte, poner cosas debajo de la cruz en esta mañana. Actitudes, palabras, sentimientos, pecados, ofensas. No te vayas de este lugar sin venir a la cruz y una vez más quebrantarte delante de Dios y decirle: yo en esta mañana quiero enamorarme más, quiero adorarte más. Es lo que Jesús en esta mañana nos está pidiendo. Mira, Juan 19, 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ya Jesús había muerto, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Era para que se cumpliese, lo puedes leer en el verso 36, la escritura, cuando dice: no será quebrado hueso suyo. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, para que se cumpliese lo que dice la escritura: mirarán al que traspasaron con la lanza, ¿sí? Dice: y al instante salió sangre y agua. Y ahí vemos a Juan solo dando detalle de este suceso. Puedes mirar en los evangelios. Y Juan, en su atención cuidadosa como buen judío de los detalles, vio que de su costado salía sangre, y como judío vio que la sangre evidentemente representaba sacrificio. La sangre, como bien hemos estado diciendo, hace expiación por los pecados de la humanidad. Sin derramamiento de sangre, dice el escritor de Hebreos, no hay remisión, no hay perdón. Y ahí vemos haciendo mención de este detalle. Pero no solo sangre, sino también agua. Y el agua simboliza limpieza, proporciona un comienzo nuevo y un comienzo fresco. Así pues, la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, la muerte del Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, trae perdón por ese derramamiento de sangre y trae vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, hermanos. Eso es muy emocionante. Eso es para darle gracias y para darle gloria al Señor. Eso es para venir delante de Dios y decir: Señor, no sé qué palabras encontrar para agradecer todo lo que tú hiciste por mí. Porque no solo me diste vida, sino que en esta vida has prometido estar conmigo para ayudarme, para levantarme, para perdonarme, para fortalecerme, para sanarme, para cuidarme, para aliviarme. ¡Wow! Vida nueva. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Y qué pasa? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y es lo que Cristo te dice en esta mañana. La cruz no solo te perdona, sino que lo hace todo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu entorno, todo, en tus relaciones, todo. ¿Lo crees? Amén. Fanny, ven acá. Y voy a pedir al grupo de alabanza que ellos se preparen. Le he pedido a Fanny
que leyera como conclusión, que leyera un capítulo, el capítulo 53. Son 12 versículos. Estamos leyendo la palabra de Dios. Este jueves la pastora le hizo leer a varios. Me gustó la idea y como no tiene copyright, se la he cogido. Declaramos la palabra de Dios, hermanos. Y frente a la palabra de Dios, porque esto no es palabra de hombres, aquí no hay sabiduría de nada, de hombre, nada. Aquí hay palabra de Dios. Y frente a lo que ocurrió cuando leemos y declaramos, y como hemos cantado, profetizamos la palabra de Dios, estamos declarando lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo por nosotros. Y si declaramos la palabra de Dios, creemos que sus promesas son el sí y el amén. Amén. Y le dije, Fanny, lee el capítulo. Y me dijo, ay pastor, no puedo. ¿Cómo no puedes? No, es que me dejé las lentes, ¿sí? ¿Y eso cuántas lentes tienes? Como 7 u 8. Y se las deja todas. Y justo cuando se las deja, el pastor le dice, lee. Entonces estaba penada. Y mira, yo creo que esto es algo profético. Porque yo sé que para ella va a ser una bendición tremenda leerlo. Y el enemigo quiere robarnos la bendición. El enemigo quiere impedir que tengamos la bendición que Dios nos ha dado en la palabra. Y eso sucede en nuestro día a día. Frente a las promesas de Dios, viene el diablo ¿a qué? A robar, a quitar, a matar, a destruir. Es por eso que algunos estáis experimentando lo que estáis experimentando. No es otra cosa que los ataques de nuestro enemigo con un fin: quebrarte, hundirte, robarte, matarte, destruirte. Eso es así. Entonces ella, ¿qué hizo? Miró en la tablet a ver si se podía hacer más grande. Buscó Biblias a ver si leía, hasta que consiguió unas lentes que no sé, alguien le dejó. Las relaciones fraternales de Eugenia. Las relaciones fraternales entre nosotros, hermanos, cuán importantes son. Y juntos como iglesia, como cuerpo, sobrellevando las cargas los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, seremos capaces de conquistar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen eso? Pero somos todos necesarios, Dios cuenta con todos. Así que ella no se conformó, sino que buscó. Y eso es lo que yo quiero pedirte en esta mañana, a ti y a mí. No te dejes engañar por el enemigo. No te dejes robar lo que Dios te ha dado. Aduéñate de la promesa y de la palabra de Dios para declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Preparados? Bendita sea tu palabra, Padre. Es fuego, es martillo que quebranta la piedra. Isaías capítulo 53. ¿Todos tienen la Biblia abierta? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. A
angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá del poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, bendita sea tu palabra, Señor, es vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendice a todos los que están aquí presentes, Señor. Que tu palabra penetre en sus corazones, Dios. Que prospere sus vidas, Señor. Gracias. Gracias. Mientras adoramos al Señor con esta adoración, con esta canción,